¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Yo soy Nayeli Cortés, los saludamos desde Guajuapan de León en su semanario Los Otros Datos. Hoy sábado 21 de marzo del 2020 y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales Guajuapan en las Nubes, por Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto que visiten nuestro portal www.guajuapanenlasnubes.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Rojas. Justamente estamos aquí esta tarde para compartir las noticias, lo más relevante de las noticias nacionales, internacionales, locales y por supuesto estatales. Iniciamos. En el ámbito internacional tenemos las siguientes noticias de impacto nacional y pues nuestro semanario les hace un recuento del tema de salud que estamos viviendo del coronavirus en el mundo. Al 20 de marzo estos datos tenemos 275.429 casos confirmados, 86.036 recuperados, 11.397 muertes, 163 países afectados. Italia con 4.032 fallecimientos es el país que más muertes registra. China con 3.259 fallecimientos. El presidente Donald Trump anunció este viernes la suspensión de viajes no esenciales en la frontera con México. Aclaró que está trabajando con México para implementar nuevas medidas por las cuales se suspenderán viajes no esenciales en los puertos de la entrada en la frontera. Agregó que esta acción no afectará el comercio legal entre ambas naciones. Aseguró, además, que el gobierno de México estaba tomando sus propias acciones con respecto a su frontera sur y que suspenderán los vuelos provenientes de Europa. Canadá anunció hoy el cierre de sus fronteras a las personas que no sean sus ciudadanos o residentes en el país ante la propagación de la epidemia del COVID-19. Además, el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció que no se permitirá la entrada a Canadá a aquellos nacionales que tengan síntomas de la enfermedad. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de la República Popular China aseguró en un comunicado haber desarrollado de manera exitosa una vacuna para acabar definitivamente con el coronavirus. Esta vacuna, que podría convertirse en la esperanza para la humanidad, fue creada por la Academia Militar de Investigación Médica, dependiente de la Academia Militar de Ciencias. Sin embargo, hay que destacar, Nayeli, que esta vacuna podría comercializarse dentro de un año. Sí, ese es un buen punto que hay que recalcar porque no va a estar disponible de manera inmediata, ¿no? Sí, así es. Otro dato para la reflexión, comparando 4 países en el día 22 de la presencia del coronavirus, la curva de contagios en nuestro país avanzó más rápido con 203 casos, mientras que en Italia fueron 21 y en Estados Unidos 13 y China con 440. Es decir, México está en el rango de 46% por debajo de China e Italia al 10% respecto a la evolución en nuestro país. Y es por ello que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y los municipales, en el caso de Oaxaca, están tomando medidas emergentes para este tipo de acciones. Ya las clases se suspendieron a partir de este viernes y algunos lugares de trabajo, centros laborales de gobierno del estado y gobierno federal empezarán la suspensión este lunes. En México, la Secretaría de Salud confirmó la segunda defunción por coronavirus de un hombre en Durango. Reportó 39 casos nuevos, con lo que suman 203 contagiados en el país. Del total de los casos confirmados, el 64% son de sexo masculino y el 36% del sexo femenino. Las edades rango para esto, curiosamente, a personas de menores de 18 años no han presentado este caso de coronavirus y el rango más de mayor edad ha sido 80 años en México. Así es cierto. Y bueno, los estados también con mayor número de contagios por este virus en nuestro país, pues tenemos en primer lugar a la Ciudad de México con 31 casos, Nuevo León con 29, Jalisco 27, Estado de México 22 y Puebla con 15. Solo 6 estados no reportan contagio alguno hasta este momento. Las autoridades del sector salud en México proyectan que la pandemia del coronavirus durará por lo menos 12 semanas, como ocurrió en China.
Pese al aumento de los casos de COVID-19 en México y las medidas de restricción en distintas naciones, el presidente López Obrador participó en la conmemoración de la expropiación petrolera en la Ciudad de México. Realiza de viernes a domingo una gira por Oaxaca y, de acuerdo con el programa distribuido por la Comunicación Social de Presidencia, el viernes a las 14 horas inauguró el Hospital de Especialidades del IMSS Bienestar en Tlaxiaco, que no fue inauguración, ya hizo la aclaración el presidente de la República que fue una pre-inauguración. Este hospital de Tlaxiaco estará funcionando a partir del día 1 de abril. Y bueno, el día de hoy estuvo en Guelatao y posiblemente el día de mañana, si no se cancelan las giras, estará a las 11 revisará los avances de la carretera Barranca Larga-Ventanilla. Así es. Y pues bueno, también el 19 de marzo se reunió por primera vez el Consejo General de Salubridad para definir la estrategia para enfrentar el tema del coronavirus en nuestro país, donde se reconoció la pandemia como una enfermedad grave, se aprobaron medidas de prevención y control y se exhortó a los gobiernos locales a definir planes para la reconversión hospitalaria y expansión de la capacidad para contener el coronavirus. Y esperamos que el presidente de la República acate este acuerdo colegiado. También más de 200 científicos y académicos exigen medidas efectivas para el control de la pandemia e invertir en el tema de salud y a la economía, por supuesto, que es algo que no se está atendiendo por parte de nuestras autoridades, Ernesto. Claro, hay gentes en Oaxaca sobre todo que viven al día, ¿no? Y si viene esta restricción de poder salir a las calles, esta cuarentena, bueno, pues va a ser complicado, va a complicar mucho la situación, sobre todo en la entidad oaxaqueña. Sí, así es. Y bueno, seguimos con estas noticias que son de impacto nacional. Pues el gobierno federal prepara una movilidad del plan DN3 para atender la pandemia de coronavirus, con la participación del Ejército y la Marina, incluido su personal médico, anunció el presidente, quien dijo que desde hace 3 meses está diseñada la estrategia y hasta ahora todo se ha llevado conforme a esa línea. Esperemos que así sea. En el sector financiero, esta semana representó un cierre negro para los mercados financieros globales. Un dólar que alcanzó un cierre de 25.11 pesos y revisiones a la baja de analistas privados y bancos a la expectativa de crecimiento en la economía mexicana para este año, con caídas hasta de 5.8%. Esto quiere decir, según el director del Fondo Monetario Internacional para Latinoamérica, que la recuperación que esperábamos hace unos meses no se producirá y no se descarta un escenario de crecimiento negativo para el 2020. Tanto en Latinoamérica como para el Caribe. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de sus expectativas, en un inicio esperaba un crecimiento de un 5%, después pasó a 3%, después pasó a 1%, y bueno, ahora con este tema de la pandemia, pues hay que esperar de crecimiento. De crecimiento, por supuesto. Mientras tanto, la nación entera está con el temor de ser contagiado por el coronavirus y la debacle financiera que a todos nos afectará. Nuestros flamantes diputados federales del partido Morena aprobaron con 254 votos a favor el proyecto de decreto que establece reformas a las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, así como de partidos políticos, con lo que se abrió la puerta a la reelección. Lo anterior precisa la elección continua de diputados, es decir, permite la elección consecutiva e inmediata de 2 periodos consecutivos para las y los diputados y senadores. ¿Cómo ves, Ernesto? Esto es interesante lo que están haciendo estos diputados cuando ellos mismos no ponen ninguna sanción. Pueden estar legislando, pueden cobrar, la única restricción que les pusieron es no cobrar dietas, ¿no? Pero pueden reelegirse, pueden estar haciendo campaña y a la vez pueden seguir legislando. Impresionante y ridículo y absurdo esta decisión de los legisladores de Morena, quienes además no contaron con ninguna oposición. Sí, una acción muy ventajosa.
En el ámbito estatal, la Secretaría de Salud de Oaxaca informó que los 2 pacientes con coronavirus reportados en la entidad ya fueron dados de alta. Explicó que los pacientes de 62 y 30 años fueron dados de alta luego de que dieran positivo a la prueba de coronavirus. En Oaxaca se reportan 6 casos sospechosos de COVID-19 del corte de las 19 horas del día 18 de marzo. Oaxaca ha notificado 23 casos, de los cuales 2 solamente son positivos, 15 negativos y 6 quedan como sospechosos. Y bueno, el Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño fue habilitado para recibir a pacientes con diagnóstico positivo por coronavirus. A pesar de que el hospital aún no entra en funciones de forma normal, está listo para recibir a 30 pacientes. Se cuenta con una capacidad de 120 camas, asimismo cuentan con personal y equipo para albergar a pacientes que requieran hospitalización por contagio del COVID-19. En tanto, la sección 22 de la CENTE informó que analizará la medida implementada por la SEP de adelantar el periodo vacacional en Oaxaca. Mediante un comunicado, la gremial informó que de manera coordinada con trabajadores y padres de familia se pondrá a consideración el receso. Asimismo, no descartó que el tema COVID-19 sea una estrategia para el control geopolítico de los intereses en el sistema capitalista, donde la clase trabajadora y el pueblo en general son víctimas de dichos intereses. El discurso de la sección 22 sigue siendo el mismo discurso retrógrada, el mismo discurso de oposición, incluso y pese a que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con este gobierno han obtenido muchísimas ventajas y casi se les vino abajo la reforma educativa, se les dieron libertad a los presos políticos y de conciencia, como ellos lo llaman, entre otras prebendas que ha tenido el magisterio oaxaqueño y que ahora dice que va a someter a una consulta con los padres de familia, sobre todo con los comités de padres de familia de las escuelas oaxaqueñas, para ver si suspenden clases o no. Y bueno, pues en otros temas, luego de 41 días de paro laboral y académico por la huelga del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, las clases de la universidad siguen varadas, y esto después de haber sido liberadas las instalaciones de la máxima casa de estudios. Las clases y labores administrativas, pues bueno, tuvieron que volver a suspenderse por el tema del coronavirus, ¿no? Entonces el COVID-19 y pues bueno, prácticamente siguen de receso. Así es. Integrantes del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo y Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, CODEM, denunciaron amenazas de muerte por parte de la organización Antorcha Campesina. En rueda de prensa, Claudia Tapia Nolasco informó que defensores de los derechos humanos han sido hostigados por defender los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, tomaron este miércoles la caseta de cobro de Huitzo. Los inconformes exigen mesa de diálogo con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa para atender sus demandas de justicia social. Hay que señalar y dejar muy claro que esta justicia social es disfrazada, es un disfraz. Lo que ellos están buscando son recursos económicos. Llevan 3 días sitiando la ciudad. El día de ayer protestaron a la llegada de el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hicieron que el gobernador caminara, dejara su camioneta y sus escoltas, que cruzara la entrada del aeropuerto caminando. Y bueno, finalmente el dirigente de esta organización subió a la camioneta con el gobernador y con el presidente de la República. Estuvieron presentes en la inauguración de la preinauguración del hospital de Tlaxiaco, y bueno, pese a eso no hubo acuerdos. En un tuit, Héctor Anuar Mafud decía que se había sentado ya con la coordinación de CODEM para solucionar el conflicto. Sin embargo, el día de hoy, de manera agresiva, los integrantes de esta organización mantienen varios bloqueos en la capital oaxaqueña. Es una organización bastante agresiva. Recordemos que esta organización también defendió en su momento a la organización de Pochutla, quienes asesinaron a un agente estatal de investigaciones previo a las elecciones, justamente en la finca Alemania, y a otro más lo dejaron inconsciente y muy grave. Pese a estas acciones, no ha habido tampoco ninguna acción por parte de Fiscalía General del Estado y tampoco por parte de Secretaría de Seguridad Pública, pues para tranquilizar los ánimos de esta organización, que bueno, es bastante violenta.
No, pues sin duda un tema ahí de ingobernabilidad por parte de nuestro gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Y tras unos días de receso este martes, normalistas nuevamente vuelven a hacer noticia que todos los egresados de las generaciones 2015, 2016 y 2017 reactivaron su jornada de protesta en la ciudad de Oaxaca. Los inconformes tomaron autobuses de transporte urbano e iniciaron un bloqueo sobre la calle Armenta y López frente al edificio de la sección 22. De igual forma, cerraron los accesos al edificio de cristal de la misma gremial ubicada en Santa Lucía del Camino. Los nuevos mentores insistieron en la contratación inmediata de 310 plazas para maestros egresados para los grados de primaria, preescolar, educación física, educación especial y educación indígena. También tomaron la caseta de Huitzo. Entonces ese es el tema de todos los días, las protestas y las tomas y cierre de calles. Así es, y hay que recalcar que estos 310 normalistas son normalistas, como ellos se llaman, rezagados, es decir, en su momento cuando hubo este cambio de la reforma educativa, no se evaluaron, no presentaron los exámenes y ahora, para estar en la lucha, en lo que ellos llaman la lucha, quieren la contratación inmediata y bueno, pues sin mayor problema, ¿no? Y hay que recalcar también que Andrés Manuel López Obrador ya dijo que todos los normalistas egresados sin evaluación van a ser contratados. Entonces lo que se espera ahora es el tiempo para recontratación. El tiempo para contratación normalmente es en el mes de mayo, junio. Entonces, bueno, ellos ya quieren tener su contratación asegurada. Padres de familia que se manifestaron en el Jardín de Niños de Estefanía Castañeda, ubicado en la colonia de Lomas de San Javier, perteneciente al municipio de Santa Cruz, Jocautlán, se manifestaron, y es que los inconformes exigen la salida inmediata de la maestra Germana por presunto maltrato infantil. Y bueno, y el secretario general del Comité Directivo Estatal de Morena, Cesur Bolaños López, informó que los acuerdos emanados del Consejo Nacional efectuado el domingo en la Ciudad de México se determinó avanzar en la reposición de los procesos de elección de consejeros y en julio se emitirá la convocatoria para renovar la dirigencia en Oaxaca de ese instituto político. Este 18 de marzo, alumnas de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la UABJO, protestaron en sus instalaciones educativas por casos de acoso sexual. Las jóvenes colocaron un tendedero con cartulinas donde plasmaron las diversas denuncias en contra de profesores de la citada facultad. Y hay que decirlo, esta es una corriente que ha surgido a nivel nacional, donde las mujeres empiezan a visibilizar esta situación del acoso sexual. Recordemos el plantel del Cobao. El Cobao, sí. Varios planteles se han manifestado en Oaxaca, sin embargo, el titular de esa institución educativa no ha sido removido, pese a que era sabedor de este tipo de situaciones al interior de los planteles del Cobao. Pues sí, sin duda un tema grave, pero aplaudimos que se empiece a visibilizar y sobre todo las mujeres empiecen a denunciar, no hacer público este tema que se mantuvo no es nuevo, es tanto hermetismo, ¿no? En las instituciones y pues cómo calificar el desempeño de los maestros, ¿no? Formadores. Mencionas algo muy interesante, visibilizar. Las mujeres lo están visibilizando, sin embargo, no lo están denunciando. Y ese es el paso fundamental para que exista justicia y el paso fundamental para que este tipo de acciones mermen o cesen. Cierto. Y bueno, tenemos que el caso de la saxofonista de aquí de Huajuapan de León, María Elena Ríos, fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos luego de que la joven fuera atacada con ácido el pasado 9 de septiembre del 2019 aquí en Huajuapan de León. De esta forma, el organismo emitió medidas cautelares dirigidas al Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud Federal, al Gobierno de Oaxaca, además de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se proteja la vida, integridad y seguridad de María Elena Ríos y sus familiares. También un tema sentido y que pues ahorita con el tema de la pandemia se queda ahí, ¿no? Pareciera que se empieza a olvidar que ese es un tema que hay que tener presente y tener memoria a todos los mexicanos de todos los acontecimientos importantes en nuestra vida. Sí, sobre todo también recalcar las deficiencias en las que ha incurrido la Fiscalía General del Estado, ¿no? Cuando emite esta orden de captura sobre Vera Carrizal, a quien le dicen que mide unos 70, ¿no? Bueno, sabemos
quienes lo conocemos, es una persona de baja estatura y bueno, hay inconsistencias ahí que la misma Fiscalía está promoviendo. En otras noticias, el 20 de marzo, el día de ayer, entre gritos y exigencias, fue recibido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Oaxaca. Los manifestantes afiliados al CODEP-CODEM entregaron un documento al mandatario federal para que atienda su pliego de demandas. Los inconformes aseguran que su pliego de peticiones consisten en temas de carácter social, de justicia y de obras para varios municipios de la entidad oaxaqueña. Por otro lado, trabajadores despedidos del Seguro Popular también buscaron un acercamiento con López Obrador. Sin embargo, los manifestantes del CODEP-CODEM no permitieron este acercamiento. Hubo allí algún conato de violencia, empujones entre los manifestantes y finalmente López Obrador pudo salir sin atender a las personas del Seguro Popular, quienes, bueno, pues de alguna manera quedaron en el limbo, a pesar de que debieron haber sido recontratados, siguen en una incertidumbre laboral. Y bueno, pues también el día de ayer sale otra nota. Aquí los regidores de Santa Lucía del Camino denunciaron una vez más al presidente municipal petista, Dante Montaño Montero, por un presunto desvío de recursos en las arcas municipales por 90 millones de pesos. Nancy López García Cruz, síndica procuradora, Nayeli Ortiz Jiménez, regidora de Equidad y Género, Carmen Cruz Martínez, regidora de Salud, y el regidor de Gestión Gubernamental, Jesús López Rodríguez, demandaron al edil transparencia en el ejercicio del presupuesto. Este municipio siempre acapara las notas, ¿no? En tema de la administración municipal. Desvío de recursos normalmente, bueno, es parte de lo que tiene. Hay que recordar que es el municipio que tiene mayor concentración de bares y giros negros. Entonces, pues es un polvorín verdaderamente Santa Lucía del Camino. El edil de Oaxaca de Juárez, Osvaldo García, informó que a partir de este próximo lunes, la Policía Municipal invitará a los ciudadanos a evitar reunirse en espacios públicos, esto como medida preventiva ante la amenaza de contagio por COVID-19. Y bueno, en la Ciénaga Cimatlán, municipio ubicado en los valles centrales de Oaxaca, se estableció en cuarentena voluntaria debido a la presencia de un caso positivo de COVID-19. Desde este martes, las 5 escuelas de la localidad quedaron cerradas, la población decidió evitar salir de casa y quienes lo hacen han extremado medidas de seguridad para evitar contagios. Pues sin duda las acciones comunitarias que se puedan implementar son muy importantes para prevenir. Claro, San Juan Guichicobi, en el istmo de Tehuantepec, no fue la excepción. Los pobladores cerraron las entradas para que nadie salga o entre. Es la forma que tendrán de vivir durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Así es que si salen de vacaciones, no se les ocurra ir a San Juan Guichicobi. Y bueno, trabajadores afiliados al sindicato de los tres poderes, de los poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca, se sumarán al receso para evitar la propagación del coronavirus en la entidad. Mediante un desplegado, los directivos informaron que la base trabajadora y delegados sindicales de los tres poderes del gobierno afines a dicho sindicato no laborarán a partir de este sábado. Desde hoy inicia este receso hasta nuevo aviso. Por su parte, los trabajadores de confianza también han dicho, bueno, ¿y nosotros qué? ¿No? También se enferman, también son susceptibles y ellos siguen asistiendo a los centros de trabajo. Bueno, es algo ilógico que siempre ha hecho el gobierno del Estado, privilegiando pues a los sindicatos. Sí, claro, esa discriminación. Exactamente. ¿No? En el tema de protección civil, a las 03:33 de la mañana se registró un sismo de magnitud 5.4 en Oaxaca. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro del evento fue a 29 kilómetros al oeste del municipio de Ciudad Ixtepec. Tras el movimiento telúrico, Protección Civil de Oaxaca informó vía Twitter la activación de todos los protocolos de respuesta y puntualizó que no se hizo el aviso de alerta de sismo en la Ciudad de México, ya que la intensidad del fenómeno sería menor en la capital del país. Y bueno, antes de pasar a las notas regionales y locales de Guajuapan, pues queremos agradecer el patrocinio de la purificadora Inmaculada,
quienes hacen posible este espacio para llevarles a ustedes este resumen semanal de las notas más importantes, tanto a nivel internacional, nacional y locales, de impacto sobre todo en la vida comunitaria, aunque estamos, pareciera, bueno, Guajuapan, una provincia y que está lejos de todos esos acontecimientos, sin duda están repercutiendo, y pues bueno, gracias a Purificadora Inmaculada. Y pasamos entonces al tema regional. Tenemos que padres de familia de la Escuela Primaria Federal Vespertina Francisco Villa, aquí en Guajuapan, denunciaron que los alumnos de ese plantel no cuentan con las condiciones salubres para poder consumir sus alimentos durante el receso, lo cual puede generar complicaciones de salud para los menores de edad, así como de igual forma no se les permitió el acceso a dicho inmueble a los padres de familia. El vicerrector académico de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, Agustín Santiago Alvarado, indicó a partir de este miércoles a la 1 de la tarde se suspendieron las actividades para los alumnos y personal administrativo, esto con el objetivo de evitar los brotes de coronavirus y su propagación, por lo que implementarán métodos de enseñanza a distancia para que la educación no presente afectaciones. Y hay que señalar que, bueno, el Internet ha venido precisamente a facilitar ese tipo de plataformas para que los estudiantes pues puedan continuar con sus clases desde casa. Así es, y pues bueno, va a ser una herramienta importante que vamos a utilizar todas las instituciones. Asimismo, en el caso de Guajuapan, que tenemos a la orquesta escolar, que pues también un tema ahí muy delicado. A partir de ayer fue su última día de actividades, y se van en esta cuarentena, y sin embargo, pues bueno, también los maestros musicales ahí a través de las plataformas estarán implementando actividades a fin de que los niños continúen y su formación, pero además creo que va a ser también algo importante para aquellos, pues ahorita con todo el pánico y el temor que se está generando, pues se puedan tranquilizar a través de seguir haciendo música, y ojalá las familias se puedan ahí pues unir escuchando música, escuchándolos a los chicos. En su mayoría ya tienen instrumentos propios que han ido adquiriendo, y pues bueno, creo que eso también les va a permitir seguir su formación en casa. Y en temas locales, el director de salud de Guajuapan, Alberto Óscar Antonio Videira, desmintió que se registre un caso de coronavirus en Guajuapan debido a la información que circulaba en redes sociales de una mujer contagiada en la colonia Santa Rosa. Recordó que se deben de tomar las medidas pertinentes, como el no asistir a eventos que no sean indispensables para evitar la transmisión del virus. De igual manera, postergar la asistencia a todos los eventos innecesarios. Hay que recordar que, bueno, la suspensión de los eventos masivos eso es básico, y la prevención desde casa, sobre todo no hacer caso a rumores, ¿no?, que generan pues de alguna manera incertidumbre en la población y generan estrés y muchas situaciones, ¿no? Hay que estar pendientes de los canales y de los medios oficiales, y bueno, por supuesto, Guajuapan en las nubes estará brindando la información oportuna, sobre todo de este tema que pues es de información internacional y con mucha oportunidad, ¿no? El jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 de la Mixteca, Hugo Luis Laguno, informó que se han inspeccionado más de 3.800 kilogramos de mariscos en mercados municipales, supermercados y marisquerías. Esto con el objetivo de evitar afectaciones a la población, por lo que aseguró que tras dicha verificación no se registran decomisos ni puntos rojos en la región por la venta de dichos productos. Pues buen punto para que puedan consumir. Sobre todo ahora en la Semana Santa, ¿no? Que es cuando realmente incrementa el consumo de mariscos. Así es. Así es. Y pues bueno, pasamos al tema de seguridad y justicia. La mañana de este martes trascendió un ataque armado, sucedió un ataque armado sobre la carretera 175 a la altura del crucero de Sebastopol, perteneciente a la cuenca del Papaloapan. De acuerdo a los primeros reportes, las víctimas viajaban en una camioneta doble cabina cuando fueron atacados a balazos. De manera preliminar, trascendió que la víctima era conocido como Caballo Loco, líder de camioneros de la CTM, mientras que de la segunda se desconoce su identidad. Este caso fue muy sonado en esta semana, sobre todo por integrantes de la Confederación Libertad,
encabezados por Guadalupe Díaz Pantoja, quien condenó este acto e incluso ella misma de alguna manera responsabilizó al gobernador del estado y a los integrantes del CATEM, este sindicato que ha salido favorecido en muchas obras durante el sexenio de Alejandro Murat, que ingresa a Oaxaca en el sexenio de Alejandro Murat y con quien se ha mencionado tiene pues varios negocios, ¿no? La tarde de este martes fue localizado el cadáver de un taxista sobre la carretera federal 200 en Pinotepa, la carretera federal 200 de Pinotepa, Puerto Escondido. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se suscitaron en inmediaciones del río de la Arena. Al lugar arribaron elementos policíacos quienes acordonaron el área y realizaron las investigaciones correspondientes. De manera extraoficial se dijo que el occiso pertenecía al sitio de taxis Aurora López Acevedo. Y bueno, también la mañana de este miércoles fue localizado el cuerpo de un sujeto en el municipio de San Pedro Mixtepec. De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto de aproximadamente 25 años de edad fue encontrado colgado en un árbol en el camino que conduce a la cabecera municipal de la agencia Bajos de China. Un grupo de hombres armados, quienes viajaban a bordo de 2 automóviles en un presunto intento de asalto, asesinaron a un custodio de la empresa farmacéutica privada en la carretera federal 125, Guajuapan-Tehuacán, a la altura del municipio de Santiago Chazumba. Un hombre fue asesinado a balazos este viernes en San Pedro Mixtepec, en la costa de Oaxaca. El ataque ocurrió al interior de una joyería donde el propietario, identificado como Pedro, de 23 años, recibió disparos de arma de fuego al presuntamente resistirse a un asalto. Bueno, temas de todos los días también. Todos los días hay asesinatos, ejecuciones y bueno, las principales regiones que destacan por ese tipo de eventos son Tuxtepec, la costa y el Istmo principalmente. Según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en febrero se registraron 2.858 víctimas de homicidio doloso y feminicidios en el país, lo que equivale a 98.55% de crímenes en cada 24 horas. De acuerdo con los datos, 2.766 víctimas fueron registradas como homicidios dolosos, mientras que 92 como feminicidios. Los datos indican que los estados con más homicidios de mujeres y hombres son Guanajuato con 348, Estado de México con 298, Michoacán 268, Chihuahua 199, Baja California 184, Jalisco 151, Veracruz 117, Sonora 116 y Guerrero con 110 casos. En lo que se refiere a las víctimas de feminicidios, en el Estado de México hubo 16, Veracruz 12, Puebla 10, Nuevo León 7, Baja California 6 y en la Ciudad de México 5. Pues sin duda que también otro tema, ¿no?, que tendrá que esperar en la agenda, la atención ahora con el que ocupa toda la atención, el tema de salud, ¿no? Entonces, sin embargo, también es otro tema que creo que ahorita está causando más daños que el mismo coronavirus. Fíjate que curiosamente los estados donde se registra mayor violencia, como Guerrero y Michoacán y Guanajuato, donde están estas confrontaciones de grupos armados, de grupos delictivos, son 2 de los estados que no presentan casos de coronavirus ni sospechosos siquiera. Ahí para analizar. Sí, algo sucede, ¿no? Algo está pasa. pasando ahí, están blindados. Y pues bueno, llegamos a nuestra línea del tiempo para esta semana que viene. Pues les tenemos que el 22 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador continuará, hasta ahorita es lo que se tiene, el avance de la supervisión de la carretera Barranca Larga Ventanilla, que esto está programado para el día de mañana. Entonces esperemos que también ya tome acciones de prevención, sí, que el mismo sector de salud a nivel federal ha recomendado, ¿no? Entonces, pues bueno. Ayer veíamos en algunos videos cuando llega el vuelo del presidente de la República, pues no acata las medidas, ¿no? Saluda de besos, saluda de mano, abraza, en fin, rompiendo con todos los protocolos de seguridad que han recomendado las instituciones federales de salud.
El día 23 de marzo inicia el receso escolar para la prevención del coronavirus en el país. A partir de ese día, la atención a la ciudadanía en los módulos del INE será solo a través de citas previamente establecidas. Y bueno, para el 26 de marzo se tiene en la agenda el Seminario Permanente de Antropología de la Montaña y del Clima 2020. 27 de marzo culmina el Censo Poblacional 2020 del INEGI, mismo que han comunicado ya se estará realizando vía plataforma electrónica también. Pues bueno, de esa manera estamos concluyendo el resumen de su semanario, los otros datos, y nuevamente nuestro agradecimiento al patrocinio de Purificadora Inmaculada. Y esta temporada de alto calor que ya se siente en Guajuapan, por supuesto, pues les invitamos a consumir agua purificada Inmaculada, el equilibrio perfecto para tu hidratación correcta. Pueden hacer sus pedidos al 555-2287 o a través de sus medios de WhatsApp o por Facebook. También pueden mandar un inbox a través de su página donde ustedes podrán hacer sus pedidos. Se está tomando todas las medidas para que también proteger al personal, por supuesto, pero es un tema de una necesidad prioritaria el consumo de agua, que en estas semanas de cuarentena, pues cuánto podrá durar el almacenamiento, ¿no? Y sobre todo que en Guajuapan no contamos con un agua de calidad. El agua potable es pésima, la que se recibe en su mayoría de la presa Yosocuta. Entonces, pues bueno, aquí Agua Inmaculada estará pendiente de poder ofrecerles este servicio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compartan, comenten y los esperamos en la siguiente emisión del próximo sábado.